Muy bien, mis hermanos, pues ya estamos nuevamente conectados para nuestra meditación de esta noche en la palabra del Señor. Y queremos invitarles, mis hermanos, para que hagan el favor de ir a sus Biblias. En el nombre del Señor Jesucristo los invitamos para que abran sus Biblias, hermanos. Ahí en Efesios capítulo 1. No sé dónde dejé el mouse de la computadora, pero bueno. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Y vamos a estarle dando lectura a este pasaje. Efesios 1 del 3 al 14. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos a ti la gloria, el honor, la alabanza y la adoración, Dios. Reconocemos que solo tú eres Dios y que solo tú mereces ser exaltado y glorificado, Señor. Que si estamos aquí, Dios, el día de hoy es por tu gracia, es por tu fidelidad, es por tu gran amor y por la gran paciencia que le has tenido, Señor, a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos suplicarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, que nos limpies, que quites toda suciedad de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, Señor, y que permitas que tu palabra llegue con poder y gracia a nuestras vidas. Que permitas que tu palabra, Señor, sea predicada con autoridad, con poder, con gracia, con sabiduría y misericordia. Y que tu palabra, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo a nuestros corazones, de tal manera que seamos edificados en ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a meditar un poquito en este texto, Efesios capítulo 1, que nos habla sobre la predestinación del pueblo de Dios. Este texto, hermanos, esta doctrina de la predestinación es una doctrina que ha causado cierto revuelo en algunas esferas de la iglesia, cierta polémica dentro de las mismas doctrinas de la iglesia. Y es por esto, alrededor del mundo se han levantado alrededor de 2.500 religiones que son reconocidas oficialmente. Cuando digo oficialmente, me refiero a los gobiernos, ¿sí? Aparte de otros, no sé, llamarle tipos de culto, quizá, que son conocidas no como religiones, sino más bien como sectas. Y repito, esto es a nivel gobierno, a nivel autoridades civiles, ¿sí? El punto es que desde que Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, todos los que vivieron en ese tiempo
todos tenían una idea quizá un poco más vaga tal vez de lo que nosotros hemos conocido o de lo que nosotros hemos entendido, ya que la revelación completa de la palabra o de la voluntad de Dios para la vida del hombre se revela hasta el primer siglo después de Cristo, el año 100 aproximadamente. Entonces ellos tenían un vago conocimiento que habían heredado quizá de Adán, tal vez ya más posteriormente de Noé. El caso es que todos son confundidos en sus lenguas, se forman pequeños grupos de personas que hablaban el mismo idioma, el mismo dialecto, se entendían y se separan del grupo, se separan de la gente que vivía en Babel, en Babilonia. Y cuando son esparcidos, de alguna manera ellos llevan esa noción, ese conocimiento de que había un ser superior, de que existe un ser que fue el creador de todas las cosas, pero conforme pasa el tiempo, aquella creencia, aquella fe en un ser superior, en un ser creador de todas las cosas, se fue distorsionando al grado de que empezaron a fluir ideas, empezaron cada quien a formarse en su mente a un Dios distinto al que los había creado, un Dios que ellos mismos fueron creando. Todos sabían acerca de un Dios que era creador, pero no conocían al Dios creador. Así que todos se corrompieron y corrompieron quizá el poco o mucho conocimiento que ellos pudieron haber heredado de los primeros padres. Y ese conocimiento se perdió en el camino y todos adoptaron formas distintas de adorar a ese Dios que no conocían, pero se hicieron dioses que ellos podían dominar, que ellos podían manipular, dioses que eran exactamente iguales a ellos, dioses que eran tan pecadores como cualquier ser humano mortal. Podemos hablar, no sé, de un Zeus, que tuvo muchas esposas, que tuvo muchos hijos, incluso que tuvo hijos con humanos, o con humanas, pues. Podemos hablar de dioses que eran tan corruptos como el mismo ser humano. Había un dios, por ejemplo, que se llamaba Baco, que era el dios del vino y era el que veneraban en las borracheras, en las orgías, etc. Entonces todos ellos se corrompieron y vemos, hermanos, cómo Dios en su misericordia preserva. Antes de la torre de Babel, preserva a Noé cuando el hombre se había vuelto violento. Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia y se había corrompido. Y Dios envía un diluvio y dice, raeré por completo al ser humano y a todo lo que he creado lo voy a deshacer. Pero Él preserva a una familia, preserva a un hombre al cual halló justo, que fue Noé, que dice la Biblia que fue pregonero de justicia. Luego, después de que el hombre baja del barco, se hace la torre de Babel o empiezan a construir la torre de Babel, Dios confunde las letras, las lenguas, los hombres son dispersados, llevan esas doctrinas o ese vago conocimiento acerca de un Dios que existe por ahí y empiezan a adorar lo primero que encuentran. Y esto es porque Dios había puesto en el corazón del hombre la necesidad de adorarle a Él. El caso es, amado hermano, que en su misericordia, en su fidelidad y en su amor por el ser humano, Dios promete a un redentor. Dios promete que Él salvaría al hombre. Dios promete que vendría alguien, que vendría un libertador, que vendría un salvador a rescatar al hombre de su condición de pecado, que le condenaba a la misma eternidad que el primero que pecó, es decir, Satanás. Dios iba a enviar un redentor que perdonaría todos los pecados y haría una nueva criatura a todo aquel que fuera capaz de rendir su vida delante de Él, a todo aquel que fuera capaz de creerle a Él, de creer en su palabra. Dios, amado hermano, enviaría un redentor que heredaría todo poder y autoridad para reinar sobre un pueblo escogido, sobre un pueblo que Él habría de levantar de la nada, un pueblo formado por reyes y sacerdotes que le servirían,
que le adorarían a Él por toda la eternidad. Esta es, hermanos, la base de la doctrina de la predestinación. Ahora, es importante que nosotros entendamos, hermanos, porque la doctrina de la predestinación enseña que si eres salvo una vez, entonces ya eres salvo para siempre y nada te va a poder apartar de Dios y nada va a poder hacer que tú te vuelvas a perder otra vez. Y aquí nosotros necesitamos tener cuidado, hermanos, y necesitamos saber la verdad acerca de nuestra elección. Este es el tema de este mensaje, la verdad de nuestra elección. Y con el fin, hermanos, de cuidar la salvación que hemos recibido de Dios y entender lo que la Biblia nos enseña sobre nuestra elección, es necesario que los creyentes entendamos qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios mismo tiene que decir al respecto. Y pensando en esto, hermano, quisiera que me acompañara y veamos lo que la palabra de Dios tiene que decir con respecto a la elección de la iglesia, conforme a la elección del pueblo de Dios, nuestra elección. Fuimos elegidos, dice la palabra del Señor, según nos escogió, dice ahí versículo 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió y quiero que veamos, hermanos, ¿por qué o para qué? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con relación a la salvación que hemos recibido, con relación a la elección de Dios por nosotros? Y lo primero que quiero que veamos, amados hermanos, es que con el fin de cuidar la salvación que hemos recibido de Dios, debemos entender lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice que fuimos escogidos según su voluntad, escuché, según su voluntad, para ser adoptados hijos suyos en Cristo Jesús. Esto es bien importante. Versículo 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos traídos, fuimos rescatados, fuimos lavados, fuimos salvados, fuimos escogidos para ser hechos hijos de Dios. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque fuimos adoptados como hijos suyos por su puro amor, por su pura misericordia, porque Él es bueno, porque Él es fiel, no porque valiéramos mucho la pena, sino porque Él decidió salvarnos a usted y a mí, porque Él decidió hacer de nosotros una nueva criatura. Pero tenemos que entender esto, hermanos, nos escogió en Él, por Él, para Él, por su pura buena voluntad, dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice la palabra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es bien importante. Mire, esta doctrina de la predestinación enseña que el pueblo de Dios ha sido escogido por Dios. Claro que sí, así es. Dios ha escogido salvar, escuche lo que le voy a decir, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, como su Salvador, como su Redentor, como el único sacrificio acepto delante de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, sí, pero tenemos que saber qué es lo que Él escoge. Mire, muchos dicen que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, sobre todos los pueblos, de los creyentes, que los creyentes han sido escogidos sobre los incrédulos para hacer la iglesia simplemente porque Dios decidió escogernos a nosotros sobre los demás. Es decir, tú sí, tú no, tú tampoco, tú también, aquel no, aquel de allá, a lo mejor también, véngase también. No, Dios no escoge así. Dios escoge salvar a los que creen en Jesucristo, a los que hemos puesto nuestra confianza en Él. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice claramente que ni el pueblo de Israel en su tiempo, ni la iglesia de Jesucristo, no fuimos escogidos por méritos propios. Fuimos escogidos, amados hermanos, porque el Señor vino, dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir?
que la salvación está abierta a todo público, que la salvación está abierta a todo aquel que cree, no solamente a unos cuantos, sino a todo aquel que cree la palabra, que acepta la palabra, que abraza la palabra, que vive conforme a la palabra. Tenemos que entender, hermanos, que hay una realidad, y es que la salvación está abierta a todos, pero solamente aquellos que voluntariamente aceptan a Jesús como Señor y Salvador pueden acceder a ese beneficio. Miren, en cierta forma, esta doctrina tiene puntos fuertes y puntos débiles en cuanto a su argumentación bíblica. Es decir, si bien es correcto afirmar que fuimos salvados por la gracia de Jesucristo, para con la gracia, o sea, de Él, por su pura voluntad, para con la iglesia, cabe también decir que la gracia y la misericordia de Dios se han extendido a todos los hombres, es decir, a todo aquel que cree. El peligro de esta doctrina, hermanos, radica en el hecho de que muchos han aceptado esa doctrina, afirman o dan a entender que fueron escogidos por Dios, porque Dios vio en ellos algo que no vio en los demás, porque Dios vio en ellos algo que podía o que merecía ser salvado. ¿Me explico? O sea, a veces este tipo de doctrina puede ser peligrosa por eso. ¿Por qué? Porque si Dios ya escogió, entonces ¿para qué llevar la palabra a otros? Porque si Dios ya escogió, entonces todos los demás están automáticamente desechados. Porque Dios ya nos escogió. Porque ya Dios predestinó a ciertas personas que aunque los demás quieran, que aunque los demás busquen, que aunque los demás se extiendan a tratar de alcanzar la salvación, nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque Dios ya escogió. Y dentro de esos que Dios ya escogió, la palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir, entonces, que de los que están en una congregación, en una iglesia, solamente unos cuantos serán tomados. Por eso les digo que esta doctrina tiene sus puntos fuertes en cuanto a argumentación, pero también tiene sus puntos débiles. ¿Por qué? Porque no se trata, hermanos, simple y sencillamente de pensar o de decir que Dios escoge arbitrariamente a unos sí, a otros no, porque los que están en una congregación, se supone que todos estamos buscando la salvación, se supone que todos estamos buscando la gracia, que todos estamos buscando la misericordia, que todos estamos buscando el perdón, el poder estar preparados. ¿Me explico? O sea, por eso no podemos decir que Dios escoge a unos y a otros no. Ahora, ¿cuál es el fundamento para poder decir que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Bueno, el Señor lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted conoce la palabra, Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es importante que nosotros entendamos: la base de nuestra condenación o de nuestra salvación no es nuestro mérito propio, nuestro mérito personal, sino la gracia y la misericordia que Dios ha mostrado para todos y cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9, ¿sí? Y esta palabra debería de sacudir nuestro corazón, hermanos, y hacernos entender que si estamos en Cristo es por pura misericordia y por el amor que Él tiene por nosotros. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo pregunto, ¿en dónde está aquí el mérito de Israel para ser llamado el pueblo de Dios? El pueblo escogido de Dios. ¿En dónde está aquí su mérito? No existe ese mérito. No existe.
Porque dice claramente, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero por cuanto Jehová os amó y Él quiso guardar el juramento con el que juró a sus padres, por eso Dios los sacó de la tierra de Egipto, por eso Dios los sacó de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre, por eso Dios los ha rescatado, por eso donde quiera que se para un judío prospera. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, bendito sea el pueblo de Israel. Pero amados hermanos, amados, nosotros tenemos que entender que no es por méritos propios. Ahora, eso en cuanto a Israel. Pero ¿y qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia? Dice la palabra que nosotros fuimos escogidos en Él, es decir, en Jesús, en Cristo. ¿Qué podemos decir de esto? Primero los Corintios 1:28 dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. El texto dice de la siguiente manera, hermanos, para no echar las mentiras, dice en primero los Corintios capítulo 1, versículo 28. Dice, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como escrito está, o como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pregunto, ¿en dónde está ahí el mérito de la iglesia para haber sido escogida? ¿En dónde está ahí el mérito del creyente para haber sido escogido para salvación? ¿En qué consiste ahí, hermanos amados, el hecho de que muchos que están en las congregaciones cristianas, en las iglesias cristianas, muchos no serán escogidos? Pero ¿a qué se debe? ¿A un deseo arbitrario de Dios? ¿A qué se debe? No, hermanos, la palabra dice claramente, nos escogió en Él. O sea, Dios escoge a una iglesia que está en Cristo. Si usted está en Cristo, si usted permanece en Cristo, la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la diferencia. Y eso es, amados hermanos, lo que Dios está buscando. Tales adoradores, dice el Señor, busca el Padre que le adoren. Los que adoran en espíritu y en verdad. Los que están en Cristo. Si usted está en una iglesia cristiana, pero no está en Cristo, entonces su vida eterna corre peligro. Entonces mi vida eterna corre peligro. Si yo estoy en una congregación, si yo ejerzo un ministerio, si yo sirvo de alguna manera en la iglesia, si yo voy a la congregación, si yo canto las alabanzas, aprendo a hablar como cristiano, aprendo a hacer todo lo que los cristianos hacen, voy y ofrendo, voy y diezmo, voy y sirvo, voy y trabajo, voy y hago infinidad de cosas, pero no estoy en Cristo, entonces mi vida eterna está peligrando, porque si yo no estoy en Cristo, entonces no estoy entre los escogidos, porque Dios predestinó a todos aquellos que quieran verdaderamente estar en Cristo, los ha predestinado para la salvación, pero no por sí, no por ellos, sino por Cristo, por aquel que les da su cobertura, por aquel que está en sus vidas, por aquel a quien han rendido sus vidas. Algo que debemos entender es que Jesucristo murió por todos aquellos que decidan entregarle su vida a Él, creyendo que Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo entero. Juan capítulo 3, versículo 18 nos da esta clave y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, o en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante. En el capítulo 8, me parece, de Juan, déjenme ver para estar bien seguro. Evangelio según San Juan,
en el capítulo 7, versículo 37, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora escuche esto. Hay un par de comas en este versículo que quiero hacerle notar. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos que hay una coma, y vemos que hay un punto, y vemos que hay un signo de interrogación, o hay un signo de exclamación, o hay un punto y coma, tenemos que entender que hay una razón para que esté ahí. Hay una razón por la cual cada letra que está en la Biblia está ahí. Hay un motivo, hay una razón, ¿sí? Ahora, fíjese cómo dice el versículo 38. El que cree en mí, coma, como dice la Escritura, coma, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuche esto, hermano. Porque el hecho de que esas dos comas separan una oración. Separan una oración. Y dice, como dice la Escritura. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque mucha gente cree en Jesús. Mucha gente cree en Jesús. Lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero hace cosa de unos días, hermanos, en Brasil se celebró un carnaval. Y en ese carnaval se hizo un desfile, una representación, donde se veía a Satanás venciendo a Jesús. Ok, vámonos por partes. Lo voy a ver un poquito más adelante esto, o lo voy a retomar. Pero el asunto es que aún en su incredulidad, aún en su carnalidad, aún en su desenfreno, se acordaron de Jesús. Aún en su desenfreno, supieron que existió un hombre en la tierra llamado Jesús. Aunque para ellos Él no viva para siempre, aunque para ellos Él sea un simple mono histórico. Pero lo cierto es que aún los demonios creen. Escuche, la palabra del Señor es clara y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. No por eso tienen la oportunidad que tú y yo tenemos hoy. El asunto aquí es que la palabra es clara y dice: el que en Él cree no es condenado, pero, como dice la Escritura, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos. Tenemos que creer en Jesús como dice la Escritura. Tenemos que adorar a Dios como dice la Escritura. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios como dice la Escritura. No podemos hacer a un lado la Escritura. No podemos hacer a un lado la palabra. No podemos hacer a un lado lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Mire, todavía hoy es necesario que la iglesia de Jesucristo siga predicando el Evangelio hasta que Cristo regrese por nosotros o nosotros nos vayamos a su presencia, porque muchos son los que todavía van por el mundo sin salvación y sin Dios. Por lo tanto, hermano, van sin esperanza alguna para la eternidad. La Biblia dice que solamente hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mucha gente piensa que el infierno es una mentira. Mucha gente piensa que el infierno no es real. Mucha gente piensa que el infierno es un cuento de hadas. Pero déjeme decirle que es tan real, es tan real como este cojín que tengo en la mano. Así de veraz, así de real. Y tenemos que tener en cuenta esta verdad, hermanos. Tenemos que salir a predicarle al mundo que Cristo vive, que Cristo viene por un pueblo santo, por un pueblo que le rinda su vida a Él. Tenemos que entender y hacer entender a los demás, hermanos, que la mano de Dios no se ha cortado, su poder no se ha terminado. Él todavía puede salvar, Él todavía puede rescatar, Él todavía puede hacer la diferencia entre un pecador perdido y uno que ha sido perdonado. Hermanos, la diferencia es Cristo, la diferencia es su Espíritu en nuestras vidas. Hoy, amado hermano, nosotros tenemos que entender, no es nuestro mérito, no es nuestra capacidad. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, pero aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo, como dice la Escritura,
Aquellos que tenemos la fe en Cristo, hermanos, aquellos que hemos rendido nuestra vida a Él, porque no es por nuestro mérito, no es por nuestras virtudes, no es por lo que nosotros logramos en la vida, porque hacemos buenas obras. No, es porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha lavado, porque Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Hace tiempo les comentaba que estando trabajando en una oficina, fui por mi refresco para la comida, y cuando iba a la tienda, unas compañeras me pidieron que les llevara, no sé, papitas, dulces, no me acuerdo qué eran, papitas, dulces, chocolate, soda, no sé. El caso es que cuando regreso y les entrego lo que me encargaron, una de ellas me dijo: gracias, Martín, se va a ir al cielo. Y yo le dije, espontáneamente, ¿verdad? Porque fue algo espontáneo, yo le dije: sí, ya sé. Y empezaron a reírse, que como es sangrón, que como es payaso, que como es esto. Y le dije: es que mi salvación no depende de que yo vaya y les traiga cosas de la tienda. Mi salvación depende de que Cristo murió por mí en el Calvario, de que Cristo dio su vida por nosotros. De eso depende mi salvación, de que yo le crea a Él y que yo crea a su palabra, porque es su palabra la que me advierte del peligro que corro. La palabra de Dios es la que me advierte de la realidad de un infierno de fuego. La palabra de Dios es la que me advierte de la realidad de que hay condenación para todo aquel que no acepta a Jesús, que no recibe su perdón, que no recibe su gracia, que no recibe su misericordia, porque simple y sencillamente no quiere hacerlo. La palabra del Señor dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, la decisión la tomas tú que me estás oyendo. La decisión la tomo yo que estoy hablando en este momento. Yo decido creer o decido no creer. La consecuencia, para bien o para mal, me va a alcanzar. Dios dijo: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. Entonces, es mi decisión. Es mi decisión. Dios sí ha predestinado a la iglesia para que la iglesia sea salva. Yo necesito afiliarme, pero quiero ser claro, no se trata de ir a tomar una membresía en un templo, no, yo necesito afiliarme a la iglesia verdadera, y esa no es a través de ritos, no, eso es a través de mi fe en Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando. Yo tengo que ser parte de la iglesia para poder ser parte de los escogidos. Pero parte de la iglesia verdadera, no de la iglesia nominal, no de la iglesia que va al templo cada domingo, cada vez que viene el Papa, como dicen por aquí en México. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir una vida devocional con Dios, orando en todo tiempo, buscando su palabra, buscando su presencia, buscando estar en su casa siempre que estén mis posibilidades. No cada vez que me acuerdo, o cada vez que tengo problemas, o cada vez que hay una aflicción, o cada vez que estoy enfermo. No. En todo tiempo tenemos que buscar estar en la presencia de Dios. Porque en segundo lugar, hermanos, a fin de cuidar la salvación que hemos recibido de Dios, debemos entender que la Biblia nos enseña sobre lo que la Biblia nos enseña sobre nuestra elección, que fuimos elegidos en Él. Por lo tanto, debemos permanecer en Él para no perder nuestra elección. Versículo 6, Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche, porque si usted es acepto delante de Dios, es por Él, es por Jesús. Es por su mérito. Usted puede hacer cualquier cantidad de buenas obras, pero si usted no está en el amado, usted no es aceptable delante de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Si usted puede llenar todos los requisitos que usted quiera, habidos y por haber, pero si su corazón no está acorde a la voluntad de Dios, si usted no está en Él, entonces usted no tiene acceso al reino de los cielos, porque fuimos salvos en Él. Él nos escogió, Dios nos escogió en Él, en Jesucristo. Si usted se aparta de Él, entonces usted deja de ser de los escogidos. Una de las doctrinas que ha causado cierta polémica, decía hace un momento, es esta doctrina de la predestinación,
que se ha tergiversado de tal manera que hoy por hoy muchos piensan que una vez salvo, la salvación está tan segura en tus manos que no te puedes perder porque ya eres salvo. Sin embargo, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice también que no habrá manera de escapar de la condenación si descuidamos una salvación tan grande. Fíjese qué tremendo está esto, porque Jesús sí dijo esto. Jesús dijo, nadie las arrebata de mi mano. Nadie los va a arrebatar de su mano. O sea, nadie jamás nos va a poder arrebatar de la mano del Señor. Él nos tiene fuertemente agarrados. Y nada ni nadie nos va a separar de Él. Pero sí podemos nosotros apartarnos. Nadie nos separa de Él, pero nosotros podemos apartarnos. Se lo pongo de esta manera. Estando en el desierto, la Biblia dice que el pueblo de Israel tenía que pasar por un reino, el reino de Balac. El rey era Balac. Y este pueblo había salido de Egipto con mano poderosa, mano fuerte de parte de Dios. Y cuando van a pasar por las tierras de Balac, Balac manda a llamar a un profeta que le maldijera al pueblo. Así que aguas con los profetas, no todos vienen de parte de Dios. Y este hombre se va primero lucha con un ángel, con un burro, que usted conoce la historia. Pero este hombre se para en un monte y le dice al rey, le dice, no voy a poderlos maldecir si Dios no los maldice. O sea, yo nada más voy a decir lo que Dios me diga que diga. Entonces, estando en el monte, bendice al pueblo de Israel. Y el rey se molesta, le había prometido darle riquezas y honrarlo, y bueno, le había prometido el mundo y la mundera, como luego dicen. Pero no los maldice, sino que los bendice desde ese monte. Luego el rey lo lleva a otro lugar donde también los vuelve a ver al pueblo, todos desparramados en el desierto, y le dice, desde aquí maldícemelos, y resulta que los vuelve a bendecir otra vez. Y el rey se molesta otra vez, ¿verdad? Y lo lleva a otro lugar donde pueden ver al pueblo otra vez. Y le dice, desde aquí maldícemelos. Y los vuelve a bendecir. Y el rey se enoja. Oye, pues te traje para que me los bendijeras, para que me los maldijeras. Y ya van 3 veces que los bendices. O sea, como que no, checa. Entonces este hombre le dice, es que yo no puedo maldecir al que Dios no maldijo. Yo no puedo, dijo él, maldecir al que Dios no ha maldecido, no ha maldicho. ¿Qué se puede hacer entonces? Pues entonces, mira, lo que vamos a hacer, enséñales a pecar. Enseña a ese pueblo a pecar. Y tú no vas a tener que maldecirlos. La maldición de Dios va a venir sobre sus vidas por su pecado. Enséñalos a pecar. Y dicho y hecho, usted conoce la historia. La Biblia dice que cometieron fornicación con las cananeas, con las del reino de Balac. Y Dios se molesta con el pueblo. Dios envía juicio sobre el pueblo. Y esto es, amados hermanos, algo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta. Ahorita no hay un Balaam o un Balac que nos enseñen a pecar. Pero hay un Satanás. Hay un diablo. Hay demonios que vienen y ponen pensamientos en nuestra mente y deseos en nuestro corazón para llevarnos a pecar. Porque es cierto, nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Pero si tú escuchas el llanto manipulador de tu mujer, como le dijo Dios a Adán, ¿verdad? Si tú escuchas la voz del ladrón que viene y roba las ovejas, si tú no eres capaz de discernir la voz de tu pastor que te está hablando y te está diciendo, sígueme tú, entonces el diablo
va a venir a poner deseos, va a venir a poner pensamientos en tu corazón, en tu alma, y te va a apartar de Dios. No es que te arrebate, es que tú te apartas con tus decisiones. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Hablando, por ejemplo, de lo que pasó en Brasil, a los pocos días del carnaval, se vino una inundación tremenda, y un chorro de muertos en Brasil. Y alguien puso por ahí una publicación donde decía, ¿verdad?, que a causa del pecado de Brasil, a causa de esa burla que quisieron hacer de Jesús, Dios envió juicios sobre Brasil. Bueno, alguien puso ahí una nota que decía, pues yo no entiendo cómo permite la guerra, cómo permite que pase esto, cómo permite que pase aquello, cómo en lugares no se permite la predicación de la palabra y Dios no ha hecho nada parecido. Bueno, déjame decirte que todo está en la voluntad de Dios. Él es el que sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Yo no sé si te has fijado, por ejemplo, los terremotos en Siria, los terremotos en Turquía, que no paran. Pero bueno, el punto aquí es este. El punto aquí es este. Dios, amado hermano, persona que me estás escuchando, Dios no puede ser burlado. El pueblo de Brasil, el pueblo de Turquía, el pueblo de Siria son pueblos donde el evangelio, en el caso de Turquía y de Siria, no ha sido predicado con libertad. El pueblo de Brasil estaba rindiendo un culto a Satanás y pasó lo que pasó. Cuando tú te apartas por voluntad propia, Dios deja que tomes tus decisiones. Ahora, yo no puedo culpar a Dios por lo que pasó en Brasil. No puedo culpar a Dios por lo que pasó en Turquía o en Siria o por lo que está pasando en Ucrania. Ahí tenemos que entender que tienen mucho que ver las decisiones humanas. Que nosotros, los seres humanos, no podemos ser arrebatados de la mano de Dios, pero por voluntad propia sí podemos apartarnos de Él. Y ese es un problema. Ese es un problema. Si descuidamos nuestra salvación, que nos fue entregada en las manos, que nos fue entregada en charola de plata, como luego se dice por ahí, ¿cómo escaparemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir cuando una vez que hemos probado la gracia y la misericordia de Dios nos apartamos? Solamente una de dos. O nos arrepentimos y volvemos a Él, o no hay esperanza, no hay más expectativas de salvación. Para todos aquellos que afirman que si eres salvo una vez, eres salvo para siempre, lo cierto es que el Espíritu Santo, por medio de los escritores sagrados, nos hace ver la necesidad de permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Qué es? Gálatas 5:1. El Espíritu Santo nos hace ver la necesidad de permanecer alertas contra las acechanzas del diablo, Efesios 6:11. Porque anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar, primera de Pedro 5:8. Y nos advierte que para que el enemigo huya, es necesario someternos a Dios, resistir a Satanás en el nombre de Jesús, y entonces Él huirá de nosotros, Santiago 4:7. Yo sé que muchos dirán que el enemigo fue vencido en el Calvario. Es cierto. El enemigo fue vencido en el Calvario, por supuesto que sí. Así lo creo. Pero yo no estuve en el Calvario, y mucho menos estuve en la cruz. Por lo pronto, creo que el que venció a Satanás en la cruz fue Jesús. Y mientras tanto, el Espíritu Santo me dice a través de los escritores sagrados que yo debo de ponerme la armadura de Dios, que yo debo de seguir luchando, que yo debo de seguir peleando mi propia batalla de fe en contra de Satanás. No puedo ni debo asumir que no me va a hacer ronda alrededor de mí, porque ya soy salvo. Si así no fuera, o sea, si una vez que somos salvos, Satanás se apartara de nosotros, entonces creo que el Espíritu de Dios no me estaría advirtiendo que debo ponerme la armadura para hacerle frente y, habiendo acabado todo, estar firme.
Entonces, mis muy amados hermanos, debemos de entender que la batalla no se acaba hasta que termina. Imagínense que está usted jugando un partido de fútbol y van en el minuto 90 de, obviamente, 45 del segundo tiempo. Y usted deja de jugar porque ya va en el minuto 90. ¿Qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? Si los otros son bien maletas, como quiera, pues no pasa nada. Pero si son buenos, o más o menos, ¿qué va a pasar? Pues le van a golear. ¿Por qué? Porque hasta que el árbitro no pita el final del partido, el partido sigue corriendo. Una vez que el árbitro pita el final del encuentro, en ese momento se termina el juego. Y si después de ese pitazo final entra un gol, ya no vale. Ya no cuenta. ¿Por qué? Porque ya el pito, el silbato del árbitro ya había sonado. ¿Me explico? En el box, vamos a suponer que llega el round 12, ¿verdad? Y usted está en el round 12 y está golpeando, tirando golpes o qué sé yo, ¿verdad? O lo están golpeando a usted. No sé qué tan bueno sea para el box. La pelea no se acaba hasta que o el otro está en el piso, o usted está en el piso, o suena la campana. Mientras no suene la campana, usted tiene que seguir como pueda. Ya sea corriendo, abrazando al otro boxeador, o como pueda. Pero usted tiene que llegar hasta que la campana suena. Entonces, lo que yo veo, hermanos amados, es que la batalla sigue. La batalla todavía está. Todavía el enemigo sigue dando patadas de ahogado. Todavía el enemigo sigue tentando. Todavía el enemigo sigue intentando derribarnos de la gracia, derribarnos de la presencia de Dios. Todavía el enemigo sigue metiendo división. Todavía el enemigo sigue metiendo chismes. Todavía el enemigo sigue atacando a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Todavía el enemigo está allí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer entonces? La palabra es clara. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres morar bajo la sombra del Omnipotente? Habita al abrigo del Altísimo. No te apartes de Él, no te separes de tu Señor, porque la salvación depende todavía de tu comunión con Dios. La salvación depende todavía de tu búsqueda de Dios. La salvación depende todavía de que entiendas que mientras estemos en esta tierra corremos riesgo, corremos peligro de volver, de caer, de ser derribados si no ponemos cuidado en nuestra salvación. Salvo una vez, salvo para siempre. Discúlpeme, yo creo que necesitamos estar alertas. Yo creo que necesitamos permanecer firmes en el Señor, porque de otra manera, si no hay una verdadera comunión, si no hay una verdadera relación con Dios, vamos a caer. Vamos a caer. Y esto es algo, hermano amado, que no podremos evitar. Nuestra única fortaleza, nuestra única fuerza y poder para seguir adelante está en Jesús. Fuimos salvos, fuimos adoptados en Él, y por Él, y para Él. En tercer lugar, con el fin de cuidar la salvación que hemos recibido de parte de Dios y entender lo que la Biblia nos enseña sobre nuestra elección, hermanos, es necesario que los creyentes entendamos que la Biblia nos dice que fuimos elegidos para dar a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1:9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hemos sido, hermanos, elegidos para dar a conocer el misterio de su voluntad. Nadie más que la iglesia lo va a hacer. Nadie más que el verdadero cristiano lo puede hacer. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, porque hay gente que tiene la oportunidad de predicar el evangelio a todas las naciones, a toda la gente, y la gente lo escucharía, la gente lo vería por televisión, lo vería quizá por internet, por los periódicos, por las revistas, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque si estamos viendo cómo está nuestro mundo, hermanos, mire, la oscuridad que se cierne sobre la tierra es mucha, mucha. Hace cosa de, no sé, unos años atrás, se inauguró el túnel de San Gotardo.
San Gotardo, en Suiza. Yo no sé cuántos se dieron cuenta de este acontecimiento. Fue un acontecimiento que causó revuelo. El túnel más grande hecho por la mano del hombre. Este evento, hermanos, fue muy importante porque por ese túnel va a correr o corre ya un tren que atraviesa los Alpes. Creo que va desde Italia hasta Suiza. No recuerdo muy bien la línea o lo que corre ese tren. Pero lo que sí me acuerdo muy bien, hermanos, es que ese evento fue tan importante que grandes líderes mundiales se dieron cita para la fiesta de su inauguración. Esa fiesta fue todo un ritual satánico. Es más, usted puede encontrar, si quiere, tiene curiosidad, lo puede buscar en YouTube, Túnel de San Gotardo, inauguración del Túnel de San Gotardo. Y va a ver, hermanos, el ritual satánico abierto a todas luces que se llevó a cabo en esa inauguración. Y de pronto nos llega un virus que nos cierra los templos y se cobra la vida de millones de personas en el mundo, o al menos eso es lo que nos han informado. Hace unos días, repito, lo que dije ahorita, comenzó el carnaval en Brasil, otro ritual totalmente satánico que se llevó a cabo, y usted lo puede también ver en YouTube. Por ahí se compartió un video respecto a eso, o varios. Y mucha gente ha muerto por las inundaciones, continuamente, hermano. Se hacen marchas por el orgullo, ¿ah? Y no se ponen a pensar que el orgullo fue lo que convirtió a los ángeles en demonios, pero bueno, marchan por el orgullo. La delincuencia está en niveles tremendos. Yo no sé de dónde, pero nada más nuestro presidente ve que los niveles bajan. Acá en la ciudadanía todos vemos que las cosas parece que no bajan, ¿verdad? Y hablando de que no bajan, hermanos, todo sube menos el sueldo. Y dicen por ahí, ¿verdad?, que todo lo que sube tiene que bajar, menos los huevos, la leche y las tortillas. Y en medio de todo esto, hermanos, mucha iglesia guarda silencio. Mucha iglesia guarda silencio. La palabra del Señor le dice de la siguiente manera, hablando el Espíritu a Pablo: habla y no calles, porque Dios todavía tiene mucho pueblo en este lugar. Así que en el lugar en donde estés, hermano, habla y no calles. No se trata de que el templo Peniel de las Asambleas de Dios en Chihuahua se llene de gente. No se trata de eso. Se trata de que podamos llenar el reino de los cielos con almas redimidas por el poder del Evangelio. Y tú y yo hemos sido llamados a eso. Si Dios salva almas y Peniel se llena, gloria a Dios por ello. Quisiéramos ver el templo lleno, cuando menos con los que ya son salvos. Pero quisiéramos ver el templo lleno, hermanos, de gente redimida del poder del pecado, de exadictos, de ex homosexuales, de ex prostitutas, de ex adúlteros, de ex ladrones, de ex alcohólicos, de ex lo que sea. Quisiéramos ver el templo lleno de almas restauradas. Quisiéramos ver a todas esas almas llegar junto con nosotros a las moradas eternas. Pero de lo que se trata, amado hermano, no es de llenar un templo, no es de llenar una congregación, un edificio de 4 paredes. De lo que se trata es de que las almas sean salvas para gloria del nombre de nuestro Dios. Y, amado hermano, en esto nosotros tenemos mucho que hacer. La palabra del Señor dice que somos colaboradores de Dios. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar la palabra, que decirle a la gente lo que la palabra de Dios habla, lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios mismo está hablando. Tenemos que compartirlo con la gente. ¿Por qué, amado hermano? Porque lo que viene para este mundo, porque lo que viene para las almas después de este mundo, lo que viene para las almas después de que la muerte llega al cuerpo, es, hermanos, algo horrendo, algo horrible. La palabra así lo dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces tenemos que aprender, hermanos.
Tenemos que entender que en usted y en mí ha recaído un gran privilegio. Somos salvos por gracia. Pero ese privilegio conlleva una responsabilidad, y esa responsabilidad es dar de gracia lo que de gracia ya recibimos también. Ahora, Dios todavía está dispuesto a mostrar su misericordia al ser humano, pero nos ha levantado a nosotros como portadores de esa palabra, de esa salvación para ellos, y nos ha comisionado para que seamos nosotros quienes llevemos la palabra de salvación a toda esa gente, a todas esas almas, a todos aquellos que han sido cegados por el pecado, que han sido cegados por la maldad del mundo, y cegados, nos guste o no, por el silencio de una iglesia que se ha mostrado indiferente a la necesidad de las almas que están en pecado y que mueren frente a nuestras propias narices. Este es el plan de Satanás, hermano. Cerrarnos la boca, mientras que él hace de las suyas libremente. Él se ha encargado de dividir a la iglesia, se ha encargado de mantener al hombre atado en conductas que le arrastran a la condenación, mientras alegremente va cantando, me voy con él, me voy con él. Pero todavía estamos a tiempo, hermano. Todavía estamos a tiempo, tenemos la libertad de predicar la verdad, aunque a muchos les duela la verdad. Todavía podemos anunciar al mundo que Cristo viene y que ha sido paciente para con todos, que ha dado su vida por todos y que espera que todos procedamos al arrepentimiento. Dice la palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Entonces, levántate, resplandece y vayamos por esas almas. Vayamos por aquellos que necesitan la salvación. Vayamos por esos que están perdidos, por esos que están muertos en sus delitos y pecados. Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Y finalmente, con el fin de cuidar la salvación que hemos recibido de Dios, debemos entender lo que la Biblia nos enseña, sobre nuestra elección. Y la Biblia nos dice que fuimos elegidos por Dios para darnos herencia en su presencia en los cielos. Una de las más grandes verdades del Evangelio es que hay una herencia eterna, hermanos, inmarcesible en los cielos. El versículo 11, Efesios capítulo 1, dice, en él asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, dice, asimismo, tuvimos herencia. Hay una herencia inmarcesible, es decir, que no se marchita en los cielos. Los que hemos creído en Jesucristo, hermanos, debemos de mantener viva nuestra esperanza, entregando toda nuestra vida, todo nuestro corazón a Él. Jesús prometió volver. Y hace unos minutos hablé acerca de la deplorable condición de nuestro mundo, que ha sido entregado a los demonios por nuestros propios gobernantes. Desafortunadamente así es. O sea, lo primero que hizo nuestro flamante presidente actual fue ir con los chamanes cuando ganó las elecciones. O sea, ¿qué significa eso? Es nuestro presidente, mi presidente, que es mi autoridad en el país. Y él, con esas atribuciones que tiene como presidente, él fue a pedir dirección para gobernar al país a los chamanes. Hágame usted el favor. ¿Qué es eso sino rendirle el país a los demonios? ¿Por qué está el país como está? ¿Por qué el crimen no para? ¿Por qué las muertes no paran? ¿Por qué se siguen desapareciendo niños? ¿Por qué se siguen desapareciendo señoritas? ¿Por qué se siguen matando mujeres? ¿Por qué está la situación como está en el país? Ahí la respuesta. Ahora,
no es lo único, por supuesto. Esto no es de ahorita, esto es de mucho tiempo atrás. Sabemos, hermanos amados, que la gran mayoría de los presidentes, si no es que todos, han sido masones. Y usted sabe que la francmasonería tiene una doctrina luciferiana. Entonces, no es de ahorita. No es de ahorita. El propio Benito Juárez era masón. O sea, tenemos que entender, amados hermanos, la situación, por qué está el mundo como está. La corrupción en nuestros gobiernos está hasta los tuétanos de la política de nuestros gobernantes. Hoy más que nunca, hermanos, podemos ver cómo el enemigo de nuestras almas ha ido ganando terreno. Hace unos días veía un video de una madre que está enseñando a su hijo a ser una niña trans. O sea, como irán por ahí los cholos del barrio, ¿qué tranza con eso? O sea, está enseñándole a ser una niña trans. Imagínese esto. Era como que la mamá del niño, era como si lo estuviera entrevistando, algo así. Porque le decía, ¿y cómo te sientes de ser una niña trans? Y el niño le decía, ay, pues qué bonito, que no sé qué, ¿verdad? Pero de repente la mamá le pregunta al niño, ¿y qué significa ser una niña trans? Y el niño se le queda viendo a la mamá y le dice, no sé, hágame el favor. O sea, el niño no sabe lo que es ser una niña trans, pero está feliz de ser una niña trans. ¿A dónde estamos llevando a nuestros niños? ¿A dónde se está llevando a los niños? El niño simplemente le responde, no sé. Y la mamá empieza a explicarle, ¿verdad? Que no, es que tú naciste hombre, pero naciste en un cuerpo de niño, pero eres una niña y que no sé qué. La propia mamá del niño, hágame el favor. Ahora, cada quien su elección, cada quien su forma de educar a sus hijos. Yo lo único que le podría decir a esa mujer es que va a dar cuentas por ese niño. Va a rendirle cuentas a Dios. El problema es que necesitan recibir palabra de Dios. Bueno, el punto es este, hermanos. Nuestro mundo está hecho un caos. Nuestro mundo, nuestro planeta, el ecosistema, el clima, lo tenemos vuelto loco al mundo. Ahora, en medio de todo esto, hermanos, tenemos que sentirnos privilegiados, usted y yo. Privilegiados. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, si usted y yo analizamos el libro de Apocalipsis y nos vamos a los albores del Evangelio, allá en el año 33, en adelante, 40, 50, 60, 100 después de Cristo. En el año 100 aproximadamente, 150 que escribe Juan su Evangelio y el Apocalipsis, perdón. Cuando él recibe la revelación, nos damos cuenta, hermanos, de que el fin de los tiempos ha empezado. La Biblia habla, hermanos, de 7 iglesias. Una de ellas es la iglesia de Éfeso. Y ya está en el Apocalipsis esa iglesia. A partir de ahí empieza el Apocalipsis. A partir del año 100. Y vamos viendo a través del tiempo cómo las señales van avanzando, las señales se van cumpliendo. Y el mover de Dios, amado hermano, se va haciendo más y más palpable. Y empiezan a suceder cosas que Jesús profetizó. Y empiezan a suceder cosas que Juan profetizó. Y empiezan a suceder cosas que Daniel profetizó, que Zacarías profetizó. Una profecía que me llama mucho la atención, que está en Zacarías, habla de bombas atómicas que van a salir de Irán. Y ahorita, ¿cómo está la situación, hermanos? Me llama mucho la atención, hermanos, porque todo se ha cumplido. Alguien dijo alguna vez, lo único que falta es que Jesús venga. Que la iglesia se vaya y Jesús venga. Es todo lo que falta. Pero
Allí mismo en Apocalipsis, Jesucristo dice, he aquí, yo vengo pronto. Y nos lo dice 3 veces. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice también, para tener derecho al árbol de la vida. Hermanos, hoy es necesario que la iglesia de Cristo se prepare, porque mayores privilegios atraen mayores responsabilidades. ¿Se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuántas de las vírgenes, de esas 10, cuántas sabían que el novio estaba por venir? Todas lo sabían, las 10. Y todas, absolutamente todas, se durmieron. Pero al mismo tiempo, 5 de ellas estaban preparadas. Y cuando se oyó el clamor que decía, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, esas 5 que estaban preparadas arreglaron sus lámparas, las prepararon, tenían aceite extra para que sus lámparas no se apagaran. Pero las otras 5 no estaban preparadas. Así que van a conseguir el aceite, pero en lo que iban y venían, llegó el novio. Y se cerró la puerta. Y solamente las 5 vírgenes que estaban preparadas entraron. Ellas arreglaron sus lámparas y pudieron entrar porque estaban preparadas para entrar. La pregunta es, hermanos, ¿de cuáles somos nosotros? ¿De cuáles eres tú? ¿De cuáles soy yo? Hace más de 2000 años, hermanos. Escuche lo que estoy diciendo. Hace más de 2000 años se nos está advirtiendo que aquí viene el esposo. Que salgamos a recibirle. La pregunta es, ¿estamos listos para entrar y heredar la vida que Él ha prometido para nosotros? ¿Estamos listos para recibir al novio? ¿O nuestras lámparas se apagan? ¿O se han apagado ya? La Biblia nos dice, hermanos, que fuimos escogidos para ser adoptados hijos de Dios. La Biblia nos enseña que fuimos elegidos en Él, no por mérito propio. La Biblia también nos dice que fuimos elegidos para dar a conocer el misterio de su voluntad. Y finalmente la Biblia nos dice que fuimos elegidos por Dios para darnos una herencia eterna en su presencia en los cielos. Así que, mis muy amados hermanos, hoy es el tiempo de prepararnos. Este es el día que el Señor ha preparado para que busquemos aferrarnos a Él. Que nada ni nadie nos aparte. Que no vengan con doctrinas extrañas a decirnos que ya la hicimos. Porque mientras estemos en esta tierra, amado hermano, tendremos que seguir luchando. Tendremos que seguir esforzándonos. Tendremos que seguir buscando. Tendremos que seguir clamando delante de Dios. Que Él nos sostenga, que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos guarde. La pregunta que yo le hago en esta noche es, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo estoy yo hoy delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Él? En esta noche yo quiero hacer una oración y quiero pedirle que me acompañe a orar. Creo que la salvación de nuestras almas es tan real como este cojín. Dije lo mismo hace un momento sobre el infierno. Y es que las dos cosas, tanto la gloria como la condenación, tanto el cielo como el infierno son reales. Muy reales. Quisiera a veces poder decir que el infierno no es real. A veces quisiera poder decir que llegas a la tumba y ahí se termina todo, pero no es así. No es así. Eso es lo que Satanás quiere que creamos. Que al llegar a la tumba, ahí se termina todo. Ahí se acaba el sufrimiento, ahí se acaba el dolor, ahí se acaba la angustia.
ahí se acaba todo. Y déjame decirte que si estás en Cristo, así es. Pero si no estás en Cristo, ahí es donde comienza el verdadero sufrimiento. Así que hoy, yo no sé cómo esté tu vida, yo no sé cómo esté tu relación con Dios, no sé si tengas relación con Dios. Lo que sí sé es que necesitamos buscarle. Lo que sí sé es que si tienes una buena relación con Dios, necesitas buscar más para que Él sea su fuerza, para que Él sea tu sostén, para que no te apartes de Él. Y si no tienes una buena relación con Dios, si tu relación con Dios no es lo que era o lo que debería ser, en esta noche yo te invito para que cierres tus ojos junto conmigo y juntos le digamos al Señor: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar listos, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a buscar tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a entender y ayúdanos a obedecer tu palabra. ¿Quieres cerrar sus ojos conmigo? Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y ciertamente, Dios, hemos visto con tristeza, Padre, cómo el mundo se va tras las tinieblas, Dios. Cómo las tinieblas llenan, Señor, este mundo. Cómo las tinieblas, Señor, se multiplican. Y aún en el corazón de muchos siervos tuyos. Señor, en el nombre de Jesús yo quiero pedirte que tú nos limpies, que tú santifiques nuestras vidas, que nos llenes de tu gracia, que tu poder se manifieste, Señor, en tu pueblo, en los que decimos que hemos creído, en los que afirmamos que somos salvos por tu gracia. Afírmanos en ti, Señor. No nos sueltes de tu mano y no permitas que nosotros nos soltemos por voluntad propia. Ayúdanos a buscar tu gracia, a buscar tu misericordia. Ayúdanos a entender que te necesitamos y cuánto te necesitamos, Señor. Limpia nuestras vidas, Padre. Limpia nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que si estamos aquí esta noche, no es por nuestro mérito, Señor, sino por tu gracia, por tu fidelidad, por tu grande misericordia. Ayúdanos a razonar sabiamente, Señor, en cuanto a nuestra salvación, Padre. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a llevar esa palabra de vida eterna, Señor, a todos aquellos que no la han recibido todavía, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pongo a Peniel en tus manos y pongo a cada hermano o hermana que esté escuchando esta palabra, Señor, a través de las redes sociales. Yo te pido que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Y te pido que tú manifiestes tu gloria, Señor, aún, Señor, sobre nuestros hijos y sobre nosotros mismos. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Dios. Y estemos plenamente preparados para irnos cuando tú vengas por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y si hubiera alguien ahí detrás de esa pantalla que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que no ha recibido el perdón de Dios por sus pecados, yo lo invito para que en esta noche, en sus propias palabras, ahí donde usted está, pídale perdón a Dios. Pídale perdón por todos sus pecados. Pídale perdón a Dios por todo lo que usted le haya ofendido, cada pecado que usted recuerde, cada pecado que usted haya cometido, aún desde su infancia. Pida perdón. Dios está dispuesto a perdonarle. Pero usted necesita rendirle su vida a Él, buscar una Biblia, leer la palabra, buscar una iglesia donde se le predique la verdad. Pero de verdad, una iglesia donde verdaderamente se predique su palabra. Yo lo invito con todo mi corazón para que usted haga esa oración esta noche, antes de dormir. Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Y entonces no habrá más oportunidad para usted. Pero yo lo invito para que usted, con todo su corazón, y le repito, no necesariamente tiene que venir a Peniel con nosotros.
pero puede buscar una iglesia donde de verdad le prediquen la palabra de Dios. La va a encontrar, porque Dios es bueno. Si usted no sabe cómo, no tiene idea de cómo pedirle perdón a Dios, yo le invito para que cierre sus ojos ahí donde está y repita de todo su corazón lo que yo voy a decir. Lo ideal es que sea de parte suya, directamente usted con Dios. Pero si no sabe cómo, esto le puede servir de modelo. Cierre sus ojos y dígale: Señor, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados, Dios. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname por haber sido culpable de que Jesús estuviera en la cruz, porque fue por mis pecados. Perdóname, Señor. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida y llene mi corazón con tu presencia, y limpies y laves mi alma. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra en mi corazón. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y acepto ese perdón. Acepto ese sacrificio en mi lugar y lo presento delante de ti, Dios, rogándote que tú me perdones todos mis pecados y me ayudes a serte fiel todo el tiempo que me quede de vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Solamente nos queda despedirnos por el día de hoy. Les esperamos mañana a las 7:30, jóvenes, en el templo para nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. No hemos podido transmitirlo, no hemos podido hacer la videollamada que estábamos haciendo por razón de los datos, pero espero en el Señor, hermanos, que podamos esta semana comunicarnos y tener esa videollamada. Si tenemos la clase, pues ahí nos comunicamos con ustedes, muchachos, allá hasta Guanajuato. También, hermanos, les recordamos nuestra reunión de oración este viernes a las 6. La reunión de ensayo de alabanza para los jóvenes el sábado a las 7:30. Y el domingo nuestro culto y la escuela dominical a las 11 y a las 12 respectivamente. Y el próximo miércoles, hermanos, si es posible, ya vamos a estar por allá en Urbi otra vez. Si no, pues aquí nos vemos por este mismo medio. Amén. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Cuídense, Dios los guarde y no dejemos de orar unos por otros, hermanos. Dios